Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a resolver ejercicios tomando este tema de archivos, de manejo de archivos que iniciamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, antes que nada, voy a resolver el ejercicio de la tarea porque hubieron algunas dudas respecto a cómo resolverlo, si se pueden quemar valores o no, cómo llenar la matriz, se le reemplazaban los valores. Bueno, vamos a resolverlo ahora y para que, por si alguien tenía dudas, pues ya sepa ahora cómo hacerlo, ¿ok? A ver. Sí, aquí vamos a resolver la tarea y luego hacemos el otro ejercicio que está orientado a sí mismo al uso de archivos, ¿ya? Entonces, en este primer, uy, ya cerré el de la tarea, déjenme ver. El de la tarea, aquí está. Bueno, decía que usted tiene un archivo llamado productos.csv con la información de productos agrícolas cosechados en una hacienda durante todos los días del año 2018. En realidad, en ese archivo no hay información para cada día del año, pero hay, bueno, alguna información por ahí. Así que en realidad no vamos a tener toda la matriz llena de datos porque el mismo archivo no tiene todos los datos, ¿no? La información se encuentra en el siguiente formato. Dice que en la primera fila vamos a encontrar los códigos de todos los productos presentes en el resto del archivo, mientras que en la segunda línea estará la cabecera del archivo como tal. Y en base a eso me piden elaborar la función crear matriz que recibe el nombre del archivo, que va a tener la información de las cosechas del año, y pues al final yo tengo que retornar un vector con todos los códigos y también una matriz donde las filas de la matriz va a representar la información de los productos y en cambio las columnas de la matriz representará la información por cada mes del año, ¿ok? Sin embargo, lo que nosotros tenemos en nuestro archivo son fechas, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo la función. Primero importamos NumPy, claro que sí. Ya, y pues ahora sí podemos definir la función. No, archivo. Ok. Entonces, ahí la primera anotación. Cuando estaban haciendo la actividad, noté que algunos hacían esto, definían el archivo, o abrían el archivo más bien afuera de la función. Es decir, aquí escribían la función open, o hacían esto, definían la variable nom archivo igual a productos, entre comillas, productos CSV. Eso no está bien, ¿ok? Me dicen que mi función ya recibe el nombre del archivo, por lo tanto, cuando yo acceda a los datos del archivo, tengo que hacerlo a través de la variable que me están indicando que tiene el nombre del archivo. ¿Ok? Entonces, debería yo usar la variable, el archivo, la que gusten, invocar a la función open. Aquí voy a enviarle, no voy a poner productos, ¿no? Voy a usar la variable que me están dando porque ahí es el nombre del archivo. Si no me indican otra cosa, voy a asumir entonces que esa variable, que ese parámetro, incluye también la extensión del archivo, ¿ya? Bueno, y ya está, con eso no necesito hacerlo, pero también podrían poner el modo, que en este caso sería lectura, si no también pueden omitirlo, ¿ok? Porque por defecto se va a abrir con modo lectura. Ahora, me dicen que la información de en el archivo, la primera fila tiene los datos de los códigos, entonces yo puedo leer esa primera línea para obtener la lista de códigos y posteriormente el vector de códigos, que es lo que tengo que retornar al final, ¿no? Entonces, Lcódigos es igual a qué, pues desde mi variable archivo invoco a la función readLine. Eso que me devuelve readLine será la primera línea o la siguiente línea no leída de mi archivo, incluido el \n. Para quitar el \n invoco a la función strip y eso me retorna la cadena que obtuvo el archivo sin el \n, sin el enter, ¿verdad? Y a partir de ahí invoco a la función split. La función split, ¿qué símbolo le voy a poner yo? ¿Qué carácter? Pues la coma, porque en la primera línea los elementos están separados por coma, ¿verdad? Y con eso obtengo la lista de los códigos, pero a mí me piden un vector, entonces construyo el vector a partir de la lista, enviándole aquí la lista de códigos, ¿ok? Otra cosa, también necesito, recuerden que los códigos representarán la información de las filas, ¿verdad? En cambio, en las columnas tendré la información de los meses.
Entonces, por ello, necesito también una lista que me represente los meses en el orden en el que van a estar. Entonces, voy a definir, aunque el programa no me lo pide, voy a definir una lista yo propia, una lista que tenga los nombres de los meses. ¿Y por qué N, Feb y no enero, febrero? Porque en mi archivo de productos las fechas están así, ¿no? Tiene la palabra N, Feb, ABR, Jun, Jul, Ago. Entonces, no tiene el nombre del mes completo. Por eso, la lista que yo creo tendrá los nombres de los meses en ese orden, de enero a febrero, pero es abreviatura del nombre de cada mes en realidad, ¿ok? Entonces, ya tengo mi lista de meses, tengo mi vector de códigos, ya puedo empezar a crear mi matriz, pero pasa algo más. Hasta este momento yo he leído esta primera línea, por lo tanto el puntero dentro de mi archivo ahorita está aquí, ¿verdad? Y en esta segunda línea tengo una cabecera que en realidad no me interesa, pero no la necesito. Y como no la necesito, tengo que un poco leerla, deshacerme de ella, que siempre les digo para que el cursor se mueva acá y entonces cuando comience a recorrer mi archivo, comience a recorrer desde esta línea que ya tiene información válida para incluir en la matriz. ¿Ok? Entonces, asimismo, escribo la línea archivo.readline para que se lea la cabecera. No lo guardo en una variable porque realmente no lo necesito. Si necesito guardar, pues entonces ahí sí lo guardo, como en el caso de acá, ¿no? Con readline, eso sí me interesaba preservarlo, por eso lo guardé en una variable. Y de ahí ya puedo crear mi matriz. Mi matriz al principio va a ser una matriz de ceros. ¿Ok? ¿Qué shape va a tener esa matriz? Pues debería tener tantas filas como códigos hay y tantas columnas como meses del año hay. Entonces vamos a usar la función length de ¿qué? De L-códigos. También podrían haber incluido ahí bcódigos.size, que también me da la cantidad de elementos, ¿no? Al fin y al cabo, tiene que haber tantas filas como elementos hay en ese vector o en esa lista. Y para las columnas sería len de lista meses. ¿Ok? Y pues al final, además, le voy a poner el tipo de datos para que se cree como una matriz entera. Algo estoy cometiendo NP. Ah, no le he puesto el alias que es NP. Ya. Entonces, estoy creando una matriz de ceros por ahora, que va a tener 5 filas, porque en realidad ya sé que hay 5 códigos y 12 meses, entonces 12 columnas. Pero no debo quemar el 5, no debo quemar el 12. Siempre tengo que procurar, recuerden, que mi programa quede establecido en términos de variables. ¿Para qué? Para que se ajuste a los valores que esas variables pueden tomar. De tal manera que si el día de mañana me da un archivo con más códigos, mi programa siga funcionando. Ok, entonces, ahora sí podemos comenzar a recorrer el archivo para llenar la matriz. Por cada línea en el archivo, ¿qué hago con esa línea? La particiono y voy a obtener una lista, ¿no? Lista línea es igual a archivo.strip para borrar el enter del final y después .split para separar los elementos. Los elementos están separados por comas, ¿no? Voy a tener 3 elementos siempre. El primero será el código del producto, el segundo la fecha y finalmente la cantidad cosechada. Código del producto, fecha y cantidad cosechada, ¿verdad? Entonces lo vamos a guardar en variables independientes para no confundirnos. El código está en lista en línea en el índice 0. El mes, quiero quedarme con el mes nada más porque no me interesa la fecha completa, me interesa el mes, porque al fin y al cabo yo en mi matriz voy a poner la información de un mes. Y si hay varias fechas de un mismo mes, tendrán que ir todas esas cantidades en esa misma celda, ¿verdad? Para un mismo mes de un mismo producto. ¿Ok? Entonces, no me interesa la fecha completa, sino solo el mes. Para ello, desde la lista línea, en el índice 1, donde está la fecha, eso me retorna la cadena que contiene la fecha cuando se cosechó, ¿verdad? La fecha. De esa fecha, de esa cadena, yo puedo invocar nuevamente a la función split. ¿Por qué quiero invocar nuevamente a la función split? Para quedarme solo con el dato del mes, N, Feb, Mar, etc. Entonces voy a hacer un split por el guión, porque yo ya sé que en la fecha está separado día, mes, año. Entonces, el mes está en el índice 1, así que me quedo solo, aquí afuera del split, ¿no? Solo con ese elemento. ¿Ok? Recuerden, en este caso, esto es una cadena. A esta cadena de la fecha le aplico split y me devuelve una lista. Y de esa lista me estoy quedando con el elemento en el índice 1, que será el mes. ¿Ok? Y por último, la cantidad. La cantidad cosechada,
que está en lista línea en el índice 2, ¿verdad? O en el índice -1 también, ¿verdad? Si uso indexación negativa. Ahora, esa cantidad viene como una cadena de caracteres y yo en mi matriz tengo que agregar números, por lo tanto, de una vez lo convierto a entero antes de que me olvide. ¿Ok? Tengo la cantidad, tengo el código al que le pertenece esa cantidad y el mes. Ahora necesito saber en qué fila y en qué columna de la matriz tengo que agregar esa cantidad. ¿En qué fila y en qué columna deben agregarse? Pues depende, la fila dependerá del código que tengo, ¿no? Y la columna dependerá del mes que tengo aquí. Entonces, para encontrar el índice de la fila, voy a usar, buscar el código que tengo en la lista de códigos. ¿Ok? O pueden buscarla también en el vector de códigos, yo lo voy a hacer directamente sobre la lista. Entonces, lcódigos.index y busco el código, ¿ya? Y asimismo para la columna de la lista de meses, porque en las columnas están los datos de los meses, ¿verdad? Entonces, desde lista meses, voy a buscar el mes que en ese momento tengo, index de mes. ¿Ok? Entonces, esto me dirá en qué orden de fila tiene que ir y esto me dirá en qué orden de columna tiene que ir, ¿no? Por ejemplo, si es enero, tendrá que ir en la columna 0. Y bueno, el código dependerá de qué fila, de qué código es para que me indique en qué fila tiene que ir. ¿En qué orden van a estar esas filas? Pues lo va a decir L códigos o B códigos. Ahí van a estar los códigos y ese es el orden en que se van a representar los datos en las filas de la matriz también. Normalmente cuando me dan estas listas de apoyo es porque en el orden en el que están los elementos en las listas, así mismo se van a representar esos datos en la matriz. ¿Ya? Entonces, ya tengo la fila y tengo la columna, por lo tanto, ya puedo hacer matriz en el índice fila, en el índice columna, y eso puede ser que ustedes hayan hecho esto, igual a la cantidad. Sin embargo, si vamos al archivo, por ejemplo aquí, este código, el mismo código, si se fijan, se repite 2 veces, ¿no? El mismo código está para 2 fechas distintas, pero del mismo mes, de enero. Si ustedes lo dejan así con igual, nada más, lo que va a pasar es que cuando se ejecute esta línea, se va a poner 15 como cantidad. Pero cuando se ejecute esta línea de acá, el 15 se va a reemplazar por el 11. Si ustedes no quieren que se reemplacen, ustedes quieren acumular, porque la idea es acumular, ¿no? Todas las cantidades de cosechas por mes para ese producto, para ese código de producto. Entonces, en lugar de solo asignar, yo voy a incrementar para que no se reemplace, sino para que se acumule. Si al inicio tenía 0, será 0 más la cantidad que en ese momento tengo. Y si luego encuentra otra vez una cantidad para ubicar en esa misma posición, tomará la cantidad que tenía antes y le sumará la nueva. ¿Ok? Entonces, al final yo ya tengo ahí, cuando termine de ejecutarse el for, se habrá llenado la matriz con todos los datos que se extrajeron del archivo. Por lo tanto, ya puedo cerrar el archivo y puedo también retornar la matriz. ¿Ok? En ese orden, primero cierro el archivo y luego retorno la matriz, porque si lo hago al revés, una vez que se ejecute la línea return, es decir, si escribo esto aquí en este orden, ¿qué va a pasar? Va a llegar a return y nunca se va a cerrar el archivo, porque ya sabemos que en una función, si es que tiene la palabra return, esa es la última línea de mi código que se ejecuta. ¿Ok? Entonces, esta línea sí debe ir, pero debe ir después de cerrar el archivo. Cuidado también con cerrar el archivo dentro del for, porque si el archivo lo abrí afuera, dentro de la función, pero no dentro del for, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? En la primera iteración el archivo se cerró y luego en la siguiente iteración, cuando intente escribir nuevamente, perdón, cuando intente leer nuevamente, va a decir que ya no puede leer porque el archivo ya se cerró. Entonces, debo cerrar el archivo solo cuando yo ya no lo voy a necesitar. En este caso, ya no lo necesito porque se habrá ejecutado todo el for, se leyó todo lo que necesitaba del archivo y por lo tanto, ahí ya puedo liberar el recurso, fuera del for. ¿Ok? Y ya básicamente eso, lo siguiente sería simplemente imprimir en pantalla lo que me muestra. Crear matriz. Crear matriz, y ahí sí le envío el nombre del archivo, ¿verdad? Que sería productos.csv. Entonces, cuando ejecuto este código, veamos. Mientras tanto, hasta que se ejecuta esto, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O está claro todo? Miss, espera un momento. Está claro, Miss, aunque creo que también había que enviar un vector, ¿no? O sea, regresar un vector, además de la matriz.
A ver, denme un momentito. Sí, es verdad, me faltó. Saben que recién me doy cuenta que estoy hablando sin conectar el micrófono. No sé si me escucharon bien todo este tiempo. Sí, Miss. Sí, sí, se escuchó bien. Miss, es cierto. Ahí Ok. igual se podía haber hecho con with, ¿verdad? Y así se cerra, así se omitía Ah, el de cerrar el archivo. así es. A ver, me decían que aquí me olvidé de poner el vector que también se retorna. Así es, por algo lo creé, ¿no? Vector de códigos, coma matriz. Ya, ¿y qué me estaban diciendo? Que si se puede usar with, sí, si uso with ya no tengo que cerrar el archivo, porque no es que ya ahí no se necesita cerrar, sino que lo que va a pasar es que se va a cerrar automáticamente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ah, ya sé qué está pasando, estoy invocando esto aquí dentro, por eso es que no se muestra nada. Ya. Dice que, ajá, tengo un error. ¿Qué error cometí por aquí que no me di cuenta? Crear matriz, el nombre del archivo. Déjenme ver. Tiene que asignarle una variable porque retorna y de ahí imprimirlo. Bueno, sí, pero no es necesario. En realidad, miren lo que estaba haciendo como error. Estaba usando, miren, estoy recorriendo por cada línea en archivo y en lugar de usar aquí la línea para hacerle el split y el strip, está usando archivo. Por eso me está dando un error, ¿no? Entonces, este es el error, miren. Tenía que usar la línea, pues no, porque esa es la cadena que me retorna el for en cada iteración. Estaba usando archivo, que archivo es un flujo de datos, les decía, un objeto de entrada-salida de datos. Entonces, sobre él no puedo hacer, no es una cadena de caracteres. Aquí sí está la matriz. Miren cómo está el vector y también está la matriz construida. ¿Ok? Mijo, ¿usted cree que lo puedo hacer con with para ver cómo le sale? Porque yo lo intenté primero hacer con with y me salían muchos errores, por eso lo hice así nomás como hice ahorita. Y ¿por qué? A ver, vamos a verlo. ¿Notan algo curioso aquí antes que de hacer el cambio? ¿De cómo se muestran los datos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie lo ve? ¿Qué dice array? ¿Qué Y dice el different. array? ¿Y por qué dice array? Porque lo está mostrando como una tupla. Si se fijan, como hice un print, ¿verdad? No hice un print de lo que me retorna matriz, crear matriz en el índice 0 y luego de lo que me retorna matriz, crear matriz en el índice 1, ¿no? Sino que imprimí directamente lo que me retorna y me lo estoy mostrando como una tupla. Entonces, ustedes ya saben que cuando se muestra como una tupla, pues el vector lo va a mostrar así, ¿no? Va como si estuviera definiendo el vector, la función array y dentro todos los elementos de la lista que se usa para construir el array. Y así mismo para la matriz, miren. Pero no importa, o sea, solo la visualización de cómo lo muestra NumPy en ese caso, porque está dentro de una tupla. Pero si nosotros ponemos aquí print de matriz, podemos comprobar que eso está bien creada y que esa es una matriz válida, ¿ya? Vamos a probarlo nuevamente. Ahí está, ¿sí ven? Es la matriz. Solo que así se visualiza cuando está dentro de una tupla. Para evitar que esté dentro de una tupla, yo podía haber guardado esto en una variable o en dos variables e imprimir luego las dos variables, como me decía alguna de sus compañeras, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo imprimí directamente y por eso es que se ve como una tupla, pero luego ustedes pueden desempaquetarlo. ¿Ok? Vamos a hacerlo con with, que es exactamente lo mismo. Tendríamos que poner aquí simplemente with opened as archivo, dos puntos, ¿verdad? Hay puntos. Y en ese caso, lo que sí tengo que hacer es que todo ya se va. Bueno, todo lo que está, lo que pertenece al archivo, es decir, todo esto. Va a ir una, ay no, me equivoqué, desde aquí adentro, desde lo que va dentro del WIS tiene que ir tabulado, ¿no? Entonces, todo esto debe ir tabulado. Y al final, pues ya no es obligación que cierre el archivo porque se va a cerrar automáticamente, ¿no? Ok, entonces ahí está mi matriz, solo cambié la sintaxis para agregar with, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? ¿Sí le salió así o no le hicieron así? No lo hice así, pero Yo salió usé igual la matriz. if. ¿Ya? ¿Usó qué, perdón? Yo usé if para decir si If. si en ese índice, en esa columna, hay de igual a 0, N. Ah, sumar. ya. Y si Ah, no, ok. que sumara. Bueno, no sé si. Yo usé el if para Sí. el nombre de los meses. En plan, if en tal parte decía N, se añada Ujú. eso.
Ah, ok, listo. Ya, lo importante, sí puede haber otra solución propuesta y eficiente igual, lo importante es que no quemen cosas, ¿no? O sea, que no creen la matriz con shape 5,12, porque siempre puedo dejarlo expresado en términos de estas colecciones de apoyo o estructuras de apoyo en el caso de NumPy. O sea, ¿Ok? es que yo sí quemé el valor de 12 porque los meses sí son un como Claro, que... porque uno dice, bueno, siempre son 12 meses, no va a haber Ajá. 13 meses o 14 meses, ¿verdad? Eh, Sí, es verdad. Por eso me lo preguntaron yo, bueno, sí puede quemar el 12, pero el 5 no. El 5 tiene que depender del número de códigos. Sin embargo, si ya tengo una lista de meses, pues ¿para qué quemo el 12 si no mejor uso la longitud de la lista? Básicamente eso. Entonces siempre procuremos evitar quemar. En este caso sí, bueno, eran 12 meses, no va a haber más. Como si hubieran 7 días de la semana, no va a haber más, ¿no? Entonces era un poco redundante, pero mejor evitemos quemar si lo podemos dejar expresados en términos de una lista. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio y este ejercicio va a ser un poco parecido a este al principio, pero ya luego van a haber otros temas que hay que desarrollar a partir de este primer ejemplo. Entonces está este tema aquí que dice, dado el siguiente archivo histórico de compras en el supermercado, el archivo se llama mercadona.ccb, con el siguiente formato. Esta es la información que voy a tener en el archivo o lo podemos ver acá también, ¿no? Dice que en la primera línea del archivo voy a encontrar todos los artículos comprados sin repetirse, ¿ok? Los nombres de los artículos que se han comprado sin repetirse. Es decir, que van a estar todos los nombres de los artículos que luego están descritos más adelante. En la segunda línea estarán todas las fechas de las compras sin repetirse. Y luego la tercera línea es la cabecera del archivo y de ahí en adelante, ¿qué tiene? Bueno, analicemos un poquito la información del archivo. Cuando me dan un archivo, lo primero que tengo que ir a ver es cómo está distribuida la información en ese archivo, porque de acuerdo a eso podré recorrerlo, extraer, particionar cada uno de los elementos que necesite. En este caso ya, tengo los productos, tengo todas las fechas. Miren cómo las fechas están formadas. Ahora no hay palabra que diga el mes, sino que ahora está el número del mes, ¿verdad? Y pues acá, a partir de la línea 4, yo tengo la descripción de la compra por cada fecha que antes fue mencionada, ¿verdad? Para todas estas fechas que están acá arriba, aquí abajo se muestra el detalle. Es decir, por ejemplo, para 20 de marzo, que es la que está primero, se han comprado 3 aguacates, 14 sobres de pimienta, 15 pollos, 24 sandías, no sé, una funda de detergente, 19 naranjas, 14 sobres de mantequilla, etcétera, ¿ya? Entonces, está el detalle de la compra para ese mes, pero miren cómo están los datos separados. Antes de la coma está la fecha, después de la coma está el detalle de la compra. De ahí no hay más comas en esta línea, ¿lo ven? Ahora, para el detalle de la compra también tengo más separadores. Cada artículo comprado está separado por un punto y coma. ¿Lo ven? Déjenme poner en grande porque no sé si lo alcanzan a ver bien ahí todos. Ya. Está aquí, ¿no? El artículo, luego un punto y coma, el siguiente artículo, luego un punto y coma, luego el siguiente artículo y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que esto no me abre. Entonces, están los artículos que se compraron en ese día, ¿verdad? Pero además, por cada artículo también tengo un separador porque por cada artículo me indica el nombre del artículo y cuánto se compró. El nombre del artículo, cuánto se compró. El nombre del artículo y la cantidad que se compró. Ok, entonces la información está repartida o en cada línea voy a encontrar información particionada de diferentes maneras. Es importante que yo identifique, por ejemplo, cuál debería ser mi partición principal. Cuando estoy recorriendo el archivo, ¿cuál debe ser mi partición principal? Debería ser la coma, porque la coma divide la fecha del detalle de la compra. Si yo hago, por ejemplo, la partición por el punto y coma, luego acá la fecha me va a quedar junta con el primer artículo. Entonces ya no estoy seccionando los datos de la forma correcta. Por eso es que les digo que este ejercicio es parecido al anterior, pero no igual, porque acá el archivo guarda una mayor complejidad. Tengo que hacer más cosas para extraer los datos de cada una de esas líneas. ¿Ok? Entonces, en base a estos datos, me dicen que vaya desarrollando cada uno de estos ejercicios. En la parte 1 me pide crear una lista de artículos con los nombres de todos los artículos comprados que están detallados en el archivo. Y dice que los artículos no deben repetirse, así que vamos a ir resolviendo uno por uno esos temas.
En esta parte no me piden funciones, así que voy a hacerlo todo en el main, ¿ok? Entonces, primero necesito sacar los datos del archivo para crear la lista de artículos, así que tengo que, ya importé NumPy, ya importé el archivo de funciones, así que tengo que abrir el archivo, ¿verdad? Acceder a la ruta del archivo para poder extraer los datos de él. Entonces voy a definir la variable datos super, que es igual a open, le envío a open el nombre del archivo, que en este caso es mercado en SSB, y pues le puedo enviar el modo o lo puedo omitir, ¿verdad? Porque por defecto se va a abrir en modo lectura. Ya, entonces, los artículos están en la primera línea de mi archivo. Volviendo al archivo, pareciera que hubieran varias líneas, pero no es así, es una sola. Fíjense que aquí Replit me enumera cada una de las líneas. Entonces, todo esto es la primera línea, sino que no encuentra, como la letra está más grande, no puede distribuirlo todo a lo largo. Entonces, lo que hace es, bueno, mostrarlo más hacia abajo para no ponerles un scroll horizontal. Lo muestra todo hacia abajo y aquí el número les va indicando en qué número de línea está cada cosa. Entonces, los artículos todos están en una sola línea, en la primera línea. Por lo tanto, si yo quiero leer los datos de los artículos, tengo que usar la función readline, ¿verdad? Entonces, artículos será igual a ¿qué? Pues desde datos super voy a invocar a la función readline. Y ya saben que eso me retorna una cadena que incluye el \n, así que invoco al strip. Y de la cadena sin el \n ya puedo particionar, ¿verdad? ¿Cuál será el carácter de partición? La coma, les decía. Entonces, ya tengo yo ahí, porque todos los elementos están particionados por la coma, ¿no? Aquí sí no hay nada más que pensar, todos están particionados por la coma en la primera línea. Entonces, ya tengo mi lista de artículos, así que yo puedo ir a imprimir esto de aquí y debería obtener mi lista de artículos. Ahí está, ¿ok? Y esta lista es importante porque luego a partir de esa lista voy a tener que crear la matriz. Los elementos, el orden de los elementos en esta lista es la que va a establecer el orden de los elementos luego en la matriz también. Entonces siempre tenemos que guiarnos con estas listas o con las estructuras de apoyo o con cualquier otro tipo de colección que me den con la información adicional para los datos de mi matriz. ¿Okay? Tenemos el punto 1.1, así que ya podemos pasar al 1.2, que me dice que crea una lista de fechas. Y pues que estas fechas no deben repetirse, asuma que no hay fechas repetidas en el archivo, dice, y pues, ¿dónde están las fechas en el archivo? Están en la segunda línea, son algunas fechas, ¿no? Pues no hay fechas repetidas, pero son algunas fechas, así que vamos a crear una lista de fechas. Para eso, otra vez tengo que invocar a la función readline, ¿verdad? Entonces voy a definir lfechas desde datos super y asimismo readline, paréntesis, punto strip, paréntesis, punto split, y aquí le envío el carácter. Nuevamente las fechas están separadas por coma, así que uso el símbolo de coma. Y asimismo ya puedo imprimir la lista de fechas. Entonces, ¡ay! Se desconectó de Replit, ¿no? Está cargando, no lo voy a poder ejecutar. Bueno, sigamos haciendo hasta que, ahí está, ya se conectó. Ya, entonces, ¡ay! ¿Qué pasó? Déjenme ver. Ahí están las fechas, ¿ok? Una lista con todas las fechas que están en el archivo. En este momento, como yo ya leí la primera línea y la segunda línea, mi puntero dentro del archivo está aquí, en la línea 3. Así que esa línea no me interesa porque esa línea solo tiene la cabecera del archivo, por lo tanto voy a agregar la invocación a readline nuevamente desde datos super para que se consuma la línea de cabecera, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿cuál es el error? Ahí está. Entonces, en ese momento, mi puntero ya se ha puesto aquí. Por lo tanto, desde aquí ya tengo los datos de la compra. Así que ya puedo usar esos datos para lo que me pida a continuación. En este momento el cursor está ahí. Así que, ¿qué dice en el punto 1.3? Dice que crea una matriz de NumPy M, donde las filas representan la información de las fechas. No habla de meses, habla de fechas en general. Cada fila representará la información de las fechas y las columnas representarán los artículos. ¿Ok? Entonces, cada celda de la matriz va a representar
la cantidad de artículos que se compró en una fecha determinada. Por ejemplo, voy a poner la cantidad de 3, ¿verdad? En la fila que le corresponda, en la columna que le corresponde al aguacate y en la fila que le corresponda a esta fecha, que debe ser la fila 0, porque acá en la lista, o si vamos acá, está esa fecha en el índice 0. ¿Ok? Entonces, primero, yo debería crear mi matriz de ceros, voy a llamarla M, que sería igual a emp.zeros, zeros. Y a la función de zeros que le envío el shape. ¿Qué shape debe tener? Bueno, debe tener tantas filas como fechas hay en la lista, ¿no? L fechas. Y debe tener tantas columnas como artículos hay, así que ahí voy a usar L artículos. Además, esta matriz debe tener ceros por defecto, porque dice que si no se compró nada en una fecha en particular, el valor de la celda debe ser 0, ¿no? Entonces le vamos a crear una matriz de 0 y con valor entero por defecto. Y bueno, ahí está mi matriz. Ahora lo que tengo que hacer es llenarle. Le voy a llenar con los datos que extraigo del archivo. Así que comienzo a recorrer mi archivo por cada línea en datos super. Dos puntitos. Y pues tengo que particionar en línea. Así que lista es igual a línea punto strip punto split. Y ok, aquí yo ya les había dicho que la primera partición debe ser por la coma para quedarme con la fecha y también con el detalle de la compra, ¿no? Entonces yo puedo decir que fecha es igual a lista en el índice 0 y a su vez que los productos de la compra o los artículos, ¿no? Da igual. Es lista en el índice 1. Es decir, que vamos a tener la fecha en el índice 0 y todo esto de acá lo voy a tener en el índice 1. Asimismo, la fecha en el índice 0 y todo esto de acá hasta aquí en el índice 1. ¿Ok? Bien, ahora esos productos hay que recorrerlos porque tengo que sacar producto por producto y su cantidad para poder ubicarlo en la matriz, ¿verdad? Entonces necesito un nuevo for, esta vez para recorrer los productos de la compra, de ese detalle de compra. Entonces, por cada elemento, que es singular, y productos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Nuevamente particiono. Yo les había dicho antes, ¿verdad? Que noten que cada uno de los artículos en realidad están separados por un punto y coma, ¿no? Esto es un artículo, este es otro artículo, y están separados por punto y coma. Entonces, la siguiente partición que yo tengo que usar aquí es un split por el punto y coma. Entonces, voy a obtener el producto y voy a obtener la cantidad así. ¿Ok? Aunque aquí creo que me falta algo todavía. Para poder tener los productos, aquí tengo todo el detalle. Aquí directamente podría hacerle el split antes de recorrer por el punto y coma. Entonces, esto ya me dará una lista de productos que ahora sí puedo recorrer directamente. Es decir, voy a tener, no sé, carne, pipe 9, queso, pipe 21, pimienta, pipe 3. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener en cada una de estas variables de elementos cuando se recorran. Ahora sí puedo hacer esto. Prod es igual a ¿qué? Al elemento punto split, y como yo les decía que estaba el nombre del artículo pipe, la cantidad, tengo que particionar por el símbolo de pipe. Y el producto realmente está en el índice 0 de lo que me retorne ese split. Y asimismo la cantidad, que será igual a elemento punto split, pero asimismo por el pipe, pero esta vez me quedo con el elemento en el índice 1. ¿Ok? He hecho 3 splits, ¿lo ven? Entonces primero estoy particionando por la coma, luego solamente el detalle de la compra lo particiono por punto y coma para obtener una lista de productos, recorro la lista de productos y cada uno de esos elementos, de esos artículos, los particiono para obtener de forma independiente el producto y la cantidad. La cantidad debería ser entero, ¿no? Para poder agregarlo a mi matriz, esto debería ser entero. Y ya está. Tengo el producto, tengo la cantidad de lo que quiero agregar en la matriz, tengo la fecha, tengo el producto. Ya solo me falta saber en qué índice de fila y en qué índice de columna tengo que ubicar esa cantidad. En este caso, para poder buscar la fila, debo buscarla. La fila representa información de las fechas, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi fecha. Esa fecha debo ir a buscarla en la lista de fechas, ¿ok? Usando index. Fecha.
Y la columna. La columna, en cambio, bueno, las columnas representan la información de los productos, por lo tanto, en L artículos voy a ir a buscar el producto, ¿ok? La variable product. Y ya está, eso me va a devolver el índice de la fila y de la columna. Eso quiere decir que los elementos en la matriz van a estar ordenados de acuerdo a cómo están ordenados las fechas en la lista de fecha y los artículos en la lista de artículos, ¿ok? Y ya, me basta simplemente hacer M en el índice fila y en el índice columna, que será igual a la cantidad. ¿Por qué aquí no hago más igual? Bueno, podría hacerlo, no me va a afectar en nada, pero no es necesario porque no voy a tener fechas repetidas para artículos, ¿ok? Entonces, realmente, si ustedes hacen eso, ya están asignando porque solo va a aparecer una vez cada fecha. Entonces, no va a haber repeticiones, no va a haber necesidad de acumular. Si lo hacen acumulando, no pasa nada, porque recuerden que en su matriz ya tienen puros ceros, y lo que va a hacer es sumar 0 más la cantidad que van a agregar ahí, y les va a dar igual a la misma cantidad, ¿no? Ya tengo entonces mi matriz, y puedo imprimirla. Vamos a imprimirla aquí, a ver qué resulta. Es una matriz con bastantes columnas, con bastantes filas. ¿Cuántas columnas hay? Tantas como productos hay, ¿verdad? Como artículos hay. Hay como 19 artículos ahí. ¿Ok? Entonces hay 19 columnas y hay bastantes filas también porque tengo algunas fechas también. ¿Ok? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Bien, entonces, necesitábamos construir nuestra propia lista de apoyo. Esta vez no me dan la lista de apoyo, ¿no? Yo mismo tengo que construirla para usarla más adelante. Igual así mismo como la lista de artículos, también la lista de fechas, la matriz que se construyó. Y ahora sí, en la parte 2 me piden crear funciones. Así que desde mi archivo de funciones voy a empezar a diseñarlas, a elaborarlas. La primera función no tiene que ver con archivos, pero sí así introducimos algo de NumPy, para no olvidarnos. Esta función se llama más comprado mes, que recibe la matriz M, un mes que será un entero de 1 a 12, y las listas de fechas y artículos. Y dice que esta función debe retornar el artículo que ha aparecido en más transacciones, registros, fechas, días, para ese mes. ¿Para cuál mes? Para el mes que se recibe como parámetro. Sin importar la cantidad comprada. Es decir, no quiero saber cuál es el producto que más se vendió en ese mes, sino lo que yo quiero saber es cuál es el que aparece en más transacciones, en más fechas se ha comprado. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a definir esa función. Y lo primero es que me dan un número de un mes, así que yo necesito trabajar con los datos de los meses, pero yo tengo fechas. Así que primero voy a definir la función. Ya, yo tengo fechas, yo no tengo meses, así que tengo que obtener una lista donde solo haya meses, donde no haya fechas, para luego comparar esos meses versus este mes que me están dando y poder filtrar los datos, ¿ok? Entonces voy a crear una variable llamada meses, una lista vacía, y voy a recorrer las fechas de la lista de fechas. Por cada fecha en la lista de fechas, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, esa fecha tiene un día, un mes y un año, ¿verdad? Bueno, me voy a quedar solo con la parte del mes. Ok, entonces voy a decir meses.append y de la fecha, que es una cadena, voy a invocar a la función split. El split debe ser por el guión porque las fechas están separadas por un guión, ¿no? Aquí lo dice. Y pues me voy a quedar con el mes que está en el índice 1. Entonces, de ese split solo me interesa el elemento en el índice 1. Además me dice que recibe un entero, el mes va a ser un entero entre 1 y 12, por lo tanto, el mes que voy a agregar a esa lista también debe ser un entero. Va a venir por defecto como cadena, pero yo lo voy a convertir como a entero. Okay, entonces, hasta este momento vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que se va construyendo para que tengan una idea de por qué estoy haciendo cada cosa. Así que vamos a invocar desde el main nuestra función y a probarla.
Vamos a probarlo con el mes de febrero. Entonces le vamos a enviar aquí el número 2. ¿Ok? En este caso todavía la función no retorna nada, así que no puedo imprimir nada. La función solo imprime por ahora, ¿no? Y vamos a ver qué retorna. Está demorando, así que nada, esperemos o si alguien tiene alguna duda, mientras tanto puede preguntar. Aquí está. Miren lo que obtuve. Una lista con todos los meses así en forma numérica, enteros, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene 3, 5, 5, 7, 8? Porque en mi lista de fechas tengo marzo, tengo mayo, 05 de nuevo, luego 7, que es julio, luego agosto. Entonces, lo que estoy obteniendo es una lista con tantos elementos como fechas hay, pero en este caso solo tengo el valor numérico que representa el mes de cada una de esas fechas. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de acá, a la función. Ya tengo mis meses. Ahora, voy a convertirlo a arreglo porque realmente lo que voy a hacer más adelante es que voy a usar el arreglo de meses en una condición de npword. Entonces, meses, que es igual a qué, a np.write, y le envío mi lista de meses. ¿Ok? Ahora sí, ahí tengo un arreglo de meses. Y ahora lo que quiero es, bueno, yo tengo una matriz con muchos datos, ¿verdad? Muchas filas porque tengo los datos de todas las fechas. Pero a mí no me interesa en este momento todas las fechas. Solo me interesan las fechas del mes que estoy recibiendo como parámetro. Entonces, si yo le enviaba 2, que era febrero, a mí me interesan solo las filas que tengan que correspondan a fechas de febrero. Hay como 5, me parece, ya lo vamos a comprobar. Pero aquí hay una de febrero, ¿sí ven? Entonces, es la fila que está en esa misma posición que este elemento en esta lista de fechas. Esa fila me interesa. Y todas las demás que también corresponden a fechas de febrero. Para hacerlo voy a usar npword. Voy a quedarme solo con las filas de la matriz que corresponden a ese mes. Entonces, voy a decir matriz mes mejor. Matriz mes, que es igual a qué. Pues de mi matriz M me quedo solamente con los elementos donde los meses da igual a qué, a ese mes. ¿Okay? M no existe, claro, existe M mayúscula. ¿Ok? Entonces, en ese momento voy a imprimir ahora lo que tiene matriz mes. Matriz mes he puesto con Z. No me había dado cuenta. Ya. Y vamos entonces a ejecutar hasta ahí a ver qué me muestra. Ya, me muestra ahí. Me muestra esta matriz. Tiene solo 5 filas. ¿Por qué? Porque solo hay 5 fechas en mi lista de fechas que que pertenecen a febrero. Entonces, yo ya les había mencionado, aquí hay una, el 20 de febrero, luego por acá, donde hay otra, aquí el 21 de febrero, hay 5 en total. Las pueden comprobar manualmente o pueden imprimir los índices como gusten, ¿ok? Esta otra, el 22 de febrero. Bueno, entonces, tengo mi matriz con solo las filas que me interesan. Ahora, a mí no me interesa saber cuáles son esas filas, sino cuál es el artículo que más veces aparece. No cuál es el que más vendió entre todas esas fechas, sino cuál es el que más veces aparece. Para ello, voy a crear una matriz con unos y ceros. Unos donde en ese producto sí se ha vendido en esa fecha y 0 cuando no se ha vendido en esa fecha. Por ejemplo, aquí ya hay 0, ¿no? Quiere decir que para esta fecha ese artículo no se vendió, por lo tanto tiene 0 por defecto, ¿no? Acá tampoco, acá tampoco. Bueno, y donde hay cantidades, los voy a reemplazar por unos. ¿Ok? Para crearme una matriz que tenga solo unos y ceros. No voy a modificar la original, voy a crearme una nueva matriz que se va a llamar matriz contador. ¿Ya? Y matriz contador va a ser igual a ¿qué? A una matriz con unos y ceros. Entonces, para ello voy a usar nuevamente npword, pero voy a usar la variación de npword donde, además de la condición, que en este caso sería que matriz mes sea mayor que 0, además le voy a decir qué quiero que ocurra cuando esa condición se hace verdadera, quiero que ponga un 1, y en caso contrario, quiero que ponga un 0. Eso me va a retornar una nueva matriz con el mismo shape de esta, porque esa es la variable que estoy usando para la condición,
Pero en lugar de valores de cantidades que tengo aquí, voy a tener solamente unos y ceros. Así que vamos a imprimir para que vean que tengo en matriz contador. Voy a poner un print aquí entre esta y esta para que note la diferencia. Y ejecutemos. Miren, he creado una matriz que tiene el mismo shape que la anterior, tiene igual 5 filas, 19 columnas, porque hay 19 artículos, pero ahora tengo unos y ceros. ¿Por qué me interesa tener unos y ceros? Porque yo lo que quiero saber es cuál es el que más veces aparece. Por ejemplo, este aparece en las 5 fechas, pero el de acá, este producto de la segunda columna, solo aparece 3. Y en base a eso voy a sacar el producto que más veces aparece. ¿Ok? Entonces, daba igual, bueno, sí, todavía no. Vamos a sumar ahora. Para sacar los totales por artículo, yo tengo que sumar. Sobre esta matriz contador voy a sumar, pero voy a sumar por columnas. Para sacar el total de apariciones por cada artículo. Entonces voy a definir la variable btotales, que es igual a ¿qué? A matriz contador, punto sum, por columnas, es decir, axis igual a 0. ¿Ok? Imprimo entonces btotales para ver qué tenemos hasta ese momento. Si borro esto y ejecuto esto, este es el total. Entonces, para la primera columna tengo 5, en la segunda columna 3, luego 4, luego 5. Ese es el total, no estoy sumando. Y luego tengo que encontrar el máximo. Si se fijan, hay algunos máximos, ¿no? Porque este aparece 5 veces, que es el máximo de veces que puede aparecer porque solo tengo 5 filas. Este también. Bueno, no vamos a entrar ahí en detalles. Simplemente voy a buscar el máximo y el que me retorne la función como máximo, ese lo muestro. Que claramente será el primer máximo que encuentre. Ahora, no me interesa saber la cantidad, me interesa saber el artículo que aparece más veces, ¿verdad? Es decir, el artículo con la cantidad máxima de apariciones. Por lo tanto, yo necesito encontrar el índice del máximo. No tanto el máximo, el valor como tal, sino el índice donde está el valor máximo de estos totales que acabo de obtener. Así que lo siguiente que tengo que hacer es encontrar eso. Máximo es igual a ¿qué? Pues de mi vector de totales, voy a invocar a la función argmax para que me devuelva el índice. Y ese índice ya lo puedo usar para indexar sobre mi lista de artículos. Entonces ya retorno el de artículos en el índice máximo. ¿Ok? Y ahí ya tendría el objeto, el resultado como tal de lo que espero, que es el nombre del artículo. Miren que yo les decía que me va a devolver por defecto el primero porque será el primero que encuentre, ¿no? Si no estuviera este como 5, pues ahí sí encontraría el de acá como máximo. Siendo eso, siendo que este es el primer máximo que encuentra, ¿cuál será el artículo que debería devolverme si esta es mi lista de artículos? ¿Qué artículo debería devolverme esa función? Es pregunta. Carne. Así es, carne. Y vamos a comprobarlo ahora. Esta función ya retorna, por lo tanto acá yo ya puedo poner un print. Antes no podía porque no había retornado nada, pero ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí lo pongo dentro de un print. Si no lo pongo dentro de un print, no voy a ver lo que retorna, ¿no? Por eso es importante mostrarlo. Y vamos a ver qué pasa. Carne, ¿ok? Ese es el valor que más veces aparece. Ahora sí, les iba a mencionar que acá yo usé un NP-Ware, pero ustedes podían haber hecho una indexación booleana. De hecho, o podían haber tenido solo el vector booleano, es decir, solo la condición. Es decir, un arreglo booleano, podían aquí arreglo bool, que es bool, que sería igual a qué, a np, subguión meses, igual a mes. Y eso les da un arreglo booleano con valores true y false. Bueno, cuando ustedes suman, si ustedes pueden sumar ese arreglo bool por columnas, daba lo mismo que lo que yo acabo de hacer acá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo sumo un arreglo booleano, solo me suma los valores de verdad, true, solo me suma los true, ¿ok? Entonces, también podían haberlo hecho sumando los elementos por columna del arreglo booleano que obtengan a partir de esa condición. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, vamos a continuar entonces. El siguiente tema
tampoco es de archivos, es de NumPy como tal. Hay que encontrar el top 5 artículos. Así que lo voy a dejar para que ustedes practiquen este de aquí. Entonces luego de la clase pueden sentarse en algún momento a ver si les sale, si obtienen ese top 5 artículos, porque ya son las 3, van a ser las 3 de la tarde y todavía me quedan 6 ejercicios más, 5 ejercicios más que resolver. Estos ya son de archivos, así que prefiero ir a resolver desde el 2.3, ¿ya? Y ese les queda para que ustedes practiquen. Si no, no me alcanza el tiempo para hacer todos los demás, que sí son de archivos. A ver, vamos a ir entonces a la función 2.3, porque la 2.2 va a quedar para ustedes. ¿Qué dice la función 2.3? Recibe la matriz de datos, un artículo, el nombre de un solo artículo, la lista de artículos, la lista de fechas. Y dice que la función debe generar un archivo llamado informe artículo, donde la palabra artículo va a ser reemplazada por el nombre del artículo que se reciba por parámetro, por si acaso. Por ejemplo, informe carne, informe queso, informe helado, etcétera, dependiendo de lo que se reciba como parámetro, ¿ya? ¿Y qué va a haber en ese artículo? En ese artículo se va a guardar la fecha en que más se vendió el artículo, la fecha en que menos se vendió el artículo y un promedio de ventas del artículo entre todas las fechas. ¿Ok? Entonces, vamos a definir la función generar informe. Y esa función ya recibe todos los parámetros que necesita. Déjenme hacer un poquito mejor para esto. Ya. Así que lo primero es que me dan el dato de un solo artículo. Por lo tanto, recordemos, en la matriz las columnas representan los artículos. Por lo tanto, me interesa analizar solo los datos de esa columna. Todas las fechas, pero solo los datos de esa columna. Así que voy a quedarme solo con esa columna de mi matriz. Así que voy a buscar en qué índice está ese artículo, ¿no? Para sacar el índice de la columna de mi matriz. Índice col será igual a ¿qué? Pues de mi lista de artículos busco el artículo que estoy recibiendo como parámetro. Eso me va a dar un índice y ya sé que el mismo índice que está en la lista va a ser el índice al que le corresponde ese artículo, pero en las columnas de mi matriz. Por lo tanto, yo puedo hacer esto desde mi matriz M, me quedo solo con todas las filas, ¿sí? Pero de las columnas solo me voy a quedar con índice col, con ese número, ¿ok? Con ese índice. ¿Qué me retorna esto? ¿Un arreglo, perdón, un vector o una matriz? ¿Qué dicen ustedes? Vector. Un vector. ¿Por qué me retorna un vector? Porque estoy haciendo slicing en una dimensión, pero indexación en la otra, ¿verdad? Solo me retorna una matriz cuando yo hago slicing en ambas dimensiones. Si yo hago indexación en alguna de ellas, lo que me va a retornar será un vector. Así que yo le voy a llamar a esto, lo que me retorna es slicing, combinado con indexación, le voy a llamar vector artículo, porque solo voy a tener los datos del artículo en cuestión, ¿no? Ok, y ya de ese artículo vamos a imprimirlo por ahora, para que veamos qué tenemos ahí, y vamos a ejecutar la función también desde el main para probarlo. Vamos a usar el artículo detergente, ¿ok? Aquí está el vector con los datos de todas las fechas en que se compró detergente, ¿verdad? Bueno, todas las fechas en realidad, porque cuando no se compró le he puesto 0, ¿no? Porque así está en mi matriz, pero solo es un vector, como les decía. Ahora, en base a este vector, tengo que encontrar la fecha en que se vendió más, la fecha en que se vendió menos de ese producto, que en este caso es detergente, y el promedio. Entonces, no me interesa saber cuál es el menor o dónde está el valor menor, sino la fecha en que se vendió menos. Por lo tanto, voy a buscar el índice del menor, el índice del máximo, porque esos índices me van a servir ¿para qué? Para luego ir a la lista de fechas y sacar la fecha en la que se vendió menos. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar primero los índices. Mínimo es igual a ¿qué? Pues desde mi vector artículo, voy a invocar a la función argmin. Asimismo, el máximo, que será igual a vector artículo.argmax, ¿ok? Y el promedio también yo lo puedo obtener, ¿no? Promedio que sería igual a que desde mi vector artículo invoco a la función mid, abro y cierro paréntesis. Y ya está, ¿ok? Por ahora tengo los índices y el promedio.
Ahora, todavía no he escrito el archivo ni nada porque tengo que armar primero, tengo que abrir el archivo ya, ¿no? Armar el nombre del archivo, abrirlo y ahí ya puedo escribir. Tengo el índice, ya sé que el índice tengo que usarlo sobre la lista de fechas y ya lo haré cuando ya vaya a escribir directamente. Así que voy a crear mi variable para dar acceso al archivo. Archivo informe le vamos a poner aquí. Informe, que será igual a qué. Open, y a Open le envío el nombre del archivo que debe ser informe, subguión, y eso se concatena ¿con qué? Con el nombre del artículo, ¿ok? El nombre del artículo que lo recibo como parámetro en mi función. Y también tengo que concatenarlo con la extensión, ¿verdad? Entonces, plus.txt creo que tiene que ser. .txt. Y si fuera ccb, pues le ponen ccb, ¿ok? Ahora, este archivo debe abrirse con modo escritura porque voy a escribir en él, entonces no puedo omitir el modo. Y ya, comienzo a escribir entonces desde archivo informe.write. Recuerden que a la función write debo enviarle una sola cadena. Si yo necesito unir varias partes para escribir en mi archivo en una sola línea, primero las concateno, porque al final lo que va a recibir write es una sola cadena. En este caso yo voy a hacer eso, voy a concatenar, porque quiero mostrar un mensaje también aquí para que el usuario sepa. La fecha en que menos se vendió, y ahí le voy a poner el artículo, plus, artículo, plus, fue, ahí le ponemos otro texto, espacio, fue, dos puntitos, plus la fecha, ¿no? Es decir, en L fechas, indexo en qué? En mínimo, porque ahí está mi índice mínimo, ¿ok? Ok, ya volví, perdón. A ver, les decía, está este mensaje que voy a escribir en el archivo y al final, como después voy a escribir más cosas, a esta línea le voy a poner al final un \n. ¿Ok? Y ya está mi primera línea que voy a escribir dentro de mi archivo. Luego tengo que escribir la fecha en que más se vendió, ¿verdad? Entonces voy a tomar la misma línea de código, pero la voy a cambiar un poquito, que voy a poner el que más se vendió fue, pues ahora L fechas en el índice máximo. Y por último, desde archivo informe.write, tengo que enviar el promedio, ¿no? Entonces, el promedio, el promedio de ventas de espacio, luego plus, artículo, luego plus, le ponemos los puntitos, y ponemos el promedio. Ahora, el promedio es un valor flotante, ¿verdad? Entonces, tengo que convertirlo a cadena, tengo que concatenarlo, pero debo convertirlo a cadena porque si no, no voy a poder concatenar un valor numérico con una cadena, ¿verdad? Me va a dar el error típico este de que no se puede hacer una operación de suma o no se puede concatenar un entero con una cadena, en este caso un flotante con una cadena. Entonces pongo aquí promedio y al final no se olviden de agregar el \n en caso de que tuvieran que agregar más líneas después de esa línea que están escribiendo en ese momento. Cuando termine eso de ahí, ya habré escrito todo lo que necesitaba dentro de mi archivo, así que ya lo puedo cerrar. Y ya está todo lo que tengo que hacer realmente. Lo que quiero con eso es crear el informe para detergente, porque estoy probando la función con detergente, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto esto, aquí está mi informe de detergente.txt y dentro tiene la fecha en que menos se vendió fue el 31 de mayo, la fecha en que más se vendió fue el 25 de febrero. Y el promedio de ventas dice que es 9.76. Es decir, si sacamos un promedio entre todos estos elementos, voy a obtener como resultado 9.76. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos?
¿Está claro? Miss, una pregunta, en las partes de funciones, el min se usaba únicamente para sacar el promedio del vector como tal, pero solo en el vector. Así es, entre todos los elementos del vector, o del arreglo, no si es una matriz, entre todos los elementos de la matriz. Ah, ya, Miss, solo razón. Ok. Bueno, entonces, esa es la función generar informe. Vamos a la siguiente, si no tienen dudas, pasamos a la siguiente. Si no, pregunten, ¿no? Tienen una tarea que hacer ya publicada, bueno, que se va a activar al final de esta clase. Así que, si no está algo claro, pregunten. Además, recuerden, la siguiente clase tenemos, no, la siguiente clase no, el siguiente jueves tenemos lección. A ver, deb generar informe por producto esta vez, por producto, ¿ok? ¿Y qué recibe? Esa función recibe la matriz M, recibe la lista de artículos y la lista de fechas. ¿Qué tiene que hacer esa función? Tiene que generar un informe, así mismo con el mínimo, el máximo y el promedio de ventas, pero para cada producto de la lista, para cada elemento de la lista de artículos, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer yo en esta función? Déjame poner aquí M. Primero, obviamente, si necesito un informe, es decir, un archivo, ¿no? Para cada uno de los artículos y los artículos están en la lista de artículos, tengo que recorrer la lista de artículos, ¿verdad? Por cada artículo en la lista de artículos, 2 puntitos. ¿Qué debo hacer con esos artículos? ¿Cómo obtengo el informe para cada uno de esos productos? Hizo la Vamos, función de participen. arriba, pero es un for. Ok, gracias. Sí, tengo que invocar a la función anterior. No van a volver a escribir todo esto, ¿no? Porque volver a escribir todo eso sería redundante, no están aprovechando las funciones, no están aplicando modularización y tienen que siempre fijarse en si es que lo que ya han hecho no les sirve posteriormente. Si les sirve, tienen que invocar a las funciones. Así que yo voy a invocar a esta función, le voy a enviar la matriz que ya la recibí acá, la voy a transferir a la función de acá. El artículo, ¿de dónde va a venir el artículo? Pues del for, ¿no? Y los demás datos también se los transfiero porque también los recibo en mi función de abajo. ¿Ok? Entonces, generar informe que dice que recibe la matriz M, el nombre de un artículo, la lista de artículos y la lista de fechas, en ese orden, porque si le cambio el orden, ya no va a trabajar bien mi función, ¿verdad? Y ya está, realmente creo que es eso todo. Cuando termine de ejecutarse esa función, pues lo que sí podemos hacer es aquí poner un mensaje, porque esta función no retorna nada, algo que diga como informes generados, y ahí ya sabré que se habrá ejecutado esa función porque este mensaje está dentro de la función. Entonces, puedo ir a invocar mi función. Vamos a ejecutarla. Miren cuántos archivos se crearon. Uno para cada uno de los artículos porque yo les decía que tenía 19 artículos. Entonces, en general se han creado 19 artículos. 18 y el que estaba antes de detergente se borró y se volvió a crear. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en detergente ya lo habíamos visto antes. Este es el promedio, la fecha en que se vendió menos, la fecha en que se vendió más. Para leche es otra fecha en que se vendió menos, otra fecha en que se vendió más, el promedio también. Para cebolla, o sea, hay para cada uno de los productos. ¿Cómo me los muestran? ¿Qué orden? Pues por defecto aquí los ordena en orden alfabético los archivos, ¿no? Por eso es que veo por acá carne y arriba está aguacate. No es en el orden en que fueron creados, sino que ahí los muestra en forma alfabética ordenada. Pero cada uno tiene sus propios datos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lo clave aquí era identificar que podía usar una función ya creada, ¿verdad? Y si me pidieran hacer, por ejemplo, un informe en el que están todos, solo hago lo de arriba de nuevo, pero escribiendo todo. Un informe del que estén todos juntos. Ajá. Claro, O sea, ahí sí, usaría ahí parte de no tendría, arriba. claro. Pues tendría que primero hacerlo acá, ya no le pedirían en dos partes, ¿no? Quizás ya no le piden por artículo. Entonces ya no tiene que abrir el archivo por cada uno de los artículos, sino que en el mismo va escribiendo. ¿Sí?
En realidad depende, ahí variaría, ya no necesitaría sí necesita un for para recorrer cada artículo y pues ya no abre un archivo por cada for, sino que directamente acá escribe todo y va agregando y va agregando y va agregando y al final cierra el archivo. ¿Ok? A ver, esta es la función 2.4. Vamos a la función 2.5. La función 2.5 dice: generar informe, fechas, productos superiores, que recibe la matriz M, recibe una lista de artículos, la lista de fechas, una tupla de fechas además, y un valor entero de límite. Esta tupla de fechas va a tener algunas fechas, no todas las que están en listas de fechas. En listas de fechas estarán todas las fechas de las cuales tengo información en las filas, ¿no? Bueno, en tuplas tendré otras, o sea, que están en la lista, pero no todas. Es como un pequeño grupo nada más, ¿ya? Y lo que yo quiero es que esta función genere un archivo por cada una de las fechas que están en esa tupla. Y cada uno de esos archivos, ¿qué va a tener por nombre? Pues el nombre de la fecha con la extensión txt. Además, dice que se va a agregar en el archivo, pues se agregarán nombres de productos que para esa fecha que se está analizando tengan una cantidad superior al límite. ¿Ok? Que para esa fecha que se está analizando, por cada una de las fechas de la tupla que se estén analizando, pues tengan una cantidad superior al límite. ¿Ok? Entonces, vamos a definir esa función. Y desde ahora les digo que vamos a tener que hacer por ahí una operación de indexación booleana, ¿no? Para verificar que sea mayor que el límite, bueno. Me interesan los artículos, ¿no? Que cumplan con esa condición para una determinada fecha. Así que, como tengo una lista de artículos, yo voy a crear un vector a partir de esa lista de artículos. np subguión artículos, que será igual a que np.write, y le envío la lista de artículos. ¿Ok? Y además necesito recorrer las fechas que están en esa tupla. Entonces, por cada fecha in tuplas fechas, dos puntitos, ¿qué voy a hacer? Bueno, por cada una de esas tuplas tengo que encontrar los productos que cumplen con esa condición, es decir, que sean mayores que el límite, ¿verdad? Y tengo que escribirlo eso en un archivo. Así que lo primero que yo debería hacer es encontrar el índice donde está la fecha para quedarme solo con los datos de la fila de la matriz que me interesa. Ok, entonces voy a poner aquí índice fila, que será igual a ¿qué? Pues de mi lista de fechas voy a buscar con index la fecha que en ese momento estoy obteniendo dentro del for, es decir, esta de aquí, ¿no? Eso me va a dar un índice que será el mismo índice de la fila a la que le corresponde la información de esa fecha. ¿Ok? Entonces voy a quedarme con los datos de M mayúscula, de ese índice de la fila y de todas las columnas, porque de todos los artículos me interesa identificar cuáles son los que son mayores que el valor del límite, ¿verdad? Les pregunto yo, aquí debería ser M mayúscula, les pregunto yo, ¿esto me retorna un vector o una matriz? Vector. Vector. Un vector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy haciendo slicing en una dimensión, pero solo indexación en la otra. Así que me retorna un vector, por lo tanto, a mi variable le voy a poner un nombre descriptivo. Le voy a decir que esto es el vector de productos en la fecha que en ese momento se está analizando, ¿verdad? Y de ese vector que va a tener todos los productos, ¿verdad? Pero de una sola fecha en particular, me interesa encontrar cuáles son los que superan el valor del límite, ¿verdad? Para encontrar los nombres de los artículos a los que les corresponden esas cantidades, porque al fin y al cabo, ¿qué tengo aquí? Cantidades, ¿verdad? Porque recuerden que en la matriz lo que tenemos son cantidades. Entonces, aquí tengo todas las cantidades, ya se las mostré antes, pero ahora lo que me interesa es encontrar solamente los artículos a los que les corresponden esas cantidades que sean mayores que límites. Así que aquí voy a hacer una indexación booleana, voy a encontrar solo el vector de los productos mayores, que será igual a ¿qué? Pues los artículos donde el vector de productos en fecha sea mayor que el límite. ¿Ok? Eso me retornará solamente, bueno, un vector con solo los nombres de los artículos donde se cumpla esa condición. ¿Cuál es la condición?
que esas cantidades sean mayores que el límite. ¿Ok? Y bueno, eso me retorna un vector, como les decía, pero ese vector yo lo voy a convertir en lista porque luego voy a intentar escribir todo de una en mi archivo, todo lo que me retorna ese vector. Entonces voy a crear una lista de productos, que será igual a ¿qué? Pues a la conversión de mi vector de productos mayores, que es lo que tengo que usar ahorita, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Recuerden, nombres de artículos que cumplen con esa condición, que sus cantidades son mayores que el límite. Y esa lista, como tiene cadenas de caracteres, nombres de artículos, yo puedo unir esa lista para crear una cadena de caracteres. ¿Con qué función yo unía los datos de una lista para crear una cadena? ¿Se acuerdan? Join. Con join, ¿verdad? Entonces, a join yo definía el carácter que los iba a separar, o lo mejor dicho, que los iba a unir, y invocaba a join y le enviaba a join la lista de productos, ¿verdad? Porque esta lista de productos tiene solo cadenas. Ahora, ¿qué es lo que quiero que separe ese join? ¿Qué me va a retornar ese join? Me va a retornar una cadena, y esa cadena ya va a estar lista para escribirla en el archivo. Entonces, yo voy a guardarlo en la variable de texto para escribir, ¿ya? Y pues, ¿cuál va a ser mi separador aquí? Va a ser el \n. ¿Para qué? Para que la cadena tenga los elementos separados por el \n, es decir, uno en cada línea en realidad. Y eso ya estaría listo para escribir en mi archivo. En mi archivo que todavía no he abierto, ¿no? Entonces voy a definir a igual a open. Le envío el nombre del archivo que decíamos que era la fecha, concatenado con el .txt, creo que era, o .ccb. .ccb, ¿ya? .ccb. Y también con el modo que es de escritura, ¿ya? Y sobre ese archivo, entonces ya puedo invocar a la función write. ¿Y qué le voy a enviar? Le voy a enviar texto para escribir. Y ya está. Una vez que haya terminado de escribir todo, invoco la función close para cerrar y liberar el recurso. ¿Ok? Por lo tanto, desde mi main, vamos a probar con una tupla que tenga las 3 primeras fechas, ¿ya? Que tenga, ¿dónde está? Oh, aquí, las 3 primeras fechas de la lista en general, porque son muchas fechas. Entonces, y el límite le vamos a poner 15, ¿ok? Las 3 primeras fechas y el límite va a ser 15. Entonces, vamos a ejecutar este código hasta ahí para ver si se hizo bien o no. Ya, me creó 3 archivos de las 3 fechas de la tupla. Y pues, ¿qué hay en esos archivos? Los artículos que tienen cantidades mayores a 15. Vamos a verlo aquí. Tiene las 3 primeras fechas, ¿no? Son como que la tupla son de estas 3 primeras fechas que son las 3 primeras filas de la matriz. Dice que en el primero, ¿cuántos tiene mayores que 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6. ¿O me equivoqué? Vamos a ver. La primera fecha es la del 20 de marzo, ¿verdad? Entonces, del 20 de marzo es esta fila. ¿Cuáles son mayores que 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 me salen aquí, pero aquí hay 8. Vamos a ver en la segunda, que es el 4 de mayo. ¿Cuántos de estos tienen más que 15? 1, que es el 21, el 18 serían 1, 2, y luego 17, ¿no? 3 en realidad, ¿verdad? Y entonces son esos, si se fijan, queso es el segundo elemento, ¿verdad? Bueno, a queso le corresponde el 18, por eso aparece queso ahí, 18 es mayor que 15. Junto a queso está leche, a leche le corresponde el valor de 21 y por eso 21 es mayor que 15, por eso aquí está leche, ¿ok? Y el 17 debe ser entonces de la papaya, ¿no? Y el primero creo que conté mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ajá, hay 8, los 19 no los estaba contando. Y para la tercera, ¿cuántos de estos valores son mayores que 15? Solo este. No, para la tercera, que es este de acá. Solo este de aquí, el 16, que corresponde a pescado. Por lo tanto, en ese tercer archivo solamente encuentro el texto pescado. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Bien, chicos? la función usted puso list. O sea, no con vector no se usaba tu list. También puedo usar la función list. ¿Ok?
que es propia de las listas, ¿no? Entonces ahí lo convierto a lista de todas maneras y al final tengo mi lista de cadenas de caracteres. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos entonces con la siguiente función que dice almacenar matriz. Recibe la matriz M y esta función debe crear un archivo llamado datosmatriz.csv que almacena los datos de la matriz. Entonces quiero poner en un archivo los datos de esta matriz para preservarla y que estén así, tal y como están aquí, ¿no? En cada fila del archivo debe estar, en cada registro del archivo debe estar una fila de mi matriz. En cada línea del archivo debe estar una fila de mi matriz, ¿ok? Entonces, vamos a definir la función, solo recibe la matriz esta función. Y pues, primero voy a abrir el acceso al archivo. Archivo. Una cosita aquí, antes de avanzar. Fíjense que yo abrí el archivo dentro del for y lo cierro dentro del for también. Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Solo se va a cerrar el último archivo y los demás que se crearon van a quedar ahí vulnerables, no van a ser cerrados, el recurso no se va a liberar. Entonces, yo cierro el archivo una vez que haya terminado de usarlo y lo cierro siempre en la misma posición donde se abrió antes, ¿no? Entonces, yo lo abrí dentro del for, tengo que cerrarlo dentro del for cuando ya no lo necesite, para que en la siguiente iteración se cree un nuevo archivo y asimismo cuando ya no se necesite, se cierre ese archivo también. En este caso que voy a hacer acá, yo no voy a abrir el archivo dentro de un for, lo voy a abrir así dentro de la función nada más. Entonces voy a definir la variable archivo matriz, que será igual a open, y a open le voy a enviar el nombre que quiero que tenga, que es datosmatriz.csv, y lo abro con modo de escritura, ¿ok? Lo siguiente es que, bueno, tengo que recorrer la matriz para poder sacar los datos de ahí y ponerlos en el archivo, ¿no? Para poder tomar esos datos y ponerlos en el archivo, tengo que usar un for. For y, ¿recuerdan cómo se recorría la matriz? Se puede recorrer por filas y columnas, ¿verdad? En este caso solo lo voy a recorrer por filas porque toda la fila la necesito. No necesito acceder a cada elemento en particular, sino que toda la fila la necesito convertir en cadena para poder enviarla a mi archivo, ¿verdad? Entonces defino un range que va a ir desde 0 hasta ¿dónde? Hasta m.shape en el índice 0. Eso me va a decir cuántas filas hay, entonces creará una secuencia, ¿verdad? Que iría desde 0 hasta el índice de la fila, de la última fila de mi matriz. ¿Ok? ¿Alguien abrió su micrófono? Ciérrelo, por favor, si no va a preguntar nada. Cierra. Ok, entonces, estoy recorriendo por filas mi matriz. No necesito otro for porque no necesito acceder a cada elemento. Puedo tomar toda la fila de una y pasarla a mi archivo. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser un índice de una fila cada vez, ¿no? En cada iteración. Así que voy a usarlo como para quedarme solo con ese vector. ¿Qué vector? El que obtenga solamente los datos de esa fila, ¿no? Entonces, voy a definir la variable vector fila, que será igual a ¿qué? Pues de mi matriz M me quedo con esa fila en el índice y de las columnas me quedo con todos los datos. Eso es un vector, ¿verdad? Pero ese vector tiene valores numéricos y yo en mi matriz tengo que escribir cadenas. Así que voy a convertir los datos o el tipo de datos de este vector, que será igual a ¿qué? Vectorfila.asType para cambiar el tipo y le voy a enviar aquí el tipo que quiero, que será str. Entonces, aquí en la línea 67 obtengo un vector con cadenas de caracteres, ¿no? Donde cada elemento de esos va a ser una cadena. Lo siguiente es que voy a volver a convertirlo a lista para poder hacer el join nuevamente. Entonces voy a convertirlo a lista fila, que será igual a list de vector fila. ¿Ok? Y esa lista ya la puedo unir con ayuda de un join. Entonces, y ese va a ser mi texto. Será igual a coma, vamos a separar los elementos por coma, punto join, y le envío la lista con los datos de la fila. Eso me devuelve una cadena, ¿verdad? Con todos estos elementos separados por comas.
Para que en la siguiente iteración, esta siguiente línea se escriba en una nueva línea de mi archivo, esta siguiente fila se escriba en una nueva línea de mi archivo, yo aquí a este join, a lo que me devuelve join, debo concatenarlo con un \n. Si no, lo que va a pasar es que todo se va a escribir uno a continuación del otro. Y yo no quiero eso, ¿verdad? Quiero que cada fila de mi matriz corresponda a una línea de mi archivo. Entonces, ya una vez que tengo esto, desde archivo matriz, puedo invocar a la función write, puedo enviarle el texto y pues, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a escribirse. Cuando haya terminado de escribirse, fuera del for, cierro entonces el archivo de la matriz. Fuera del for, ¿por qué? Porque lo abrí fuera del for, porque voy a escribir todo lo que necesite con el for. Y una vez que termine de procesarse el for, ya no tengo más nada que escribir, por lo tanto puedo cerrar. ¿Ok? Y ya puedo ir a mi main a invocar esa función. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo. Se ha creado mi archivo de datos matriz que tiene todos los datos de la matriz. Si se fijan, ahí está, ¿no? 9, 21, 3, 1, 15, 20 y separados por comas. ¿Lo ven? Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vamos a la siguiente función. La función se llama generar informe por mes. Dice que recibe la matriz M y la lista de fechas, nada más. Y que la función debe generar un archivo por cada mes del año. Cada archivo debe contener el total de cantidad de productos en ese mes. Para enero, para febrero. Para enero el archivo debería llamarse enero o n.txt. Para febrero, febrero o feb.txt. ¿Ok? Porque no le voy a poner 1.txt porque eso no me indica que haya información de un mes, ¿no? Tiene que ser un nombre del archivo, pues, que me indique que corresponde a ese mes. Y bueno, dice que recuerde que en su matriz tiene información de varias fechas para un mismo mes, ¿verdad? Hay varias fechas de febrero, ya lo vimos antes, varias fechas de marzo, varias fechas de abril. Por ejemplo, para diciembre no hay fechas. Entonces, tengo que considerar eso porque lo que voy a hacer es ir filtrando la matriz para quedarme solamente con las fechas que correspondan a un mes, la sumo y ese total es el que voy a guardar al final en mi archivo de ese mes correspondiente y así para cada mes. Ok, entonces vamos a definir la función, se llama generar informe por mes. Y lo primero, voy a crearme la lista de meses como estaba antes en la tarea. Bueno, voy a crear una lista de meses. ¿Para qué? Para usar cada uno de estos nombres para poder escribir el archivo con esos nombres de ahí. Si gustan pueden hacerlo en enero, febrero con el nombre completo, ¿ya? Y también me voy a crear un arreglo de NumPy que tenga los datos de los meses, es decir, para enero 01, para febrero 02, para marzo 03. ¿Por qué quiero 01, 02, 03? Porque realmente mis fechas tienen eso, mis fechas tienen, ¿dónde están las fechas? Tienen eso, ¿no? Tienen 01, 03, 05, 07. Entonces necesito una estructura que tenga todos los números de los meses, así por decirlo, pero vamos a dejarlo como cadenas. 01, 02, 03, porque en mis fechas están como cadenas también. Este vector va a ser paralelo a esta lista de meses. ¿Ok? Ya. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Pues de todas estas fechas, que ya sé que hay varias fechas por meses, me voy a quedar solo con los meses. Algo como lo que hice antes, ¿no? Me quedo al principio, hice una lista que tenía solo los meses de la fecha, solo en la parte de los meses, y usé esos datos, ¿verdad? Entonces, ahora también voy a necesitar hacer eso. Así que voy a crearme una variable llamada meses, fechas, filas, para que esto nos recuerde que son los meses extraídos de las fechas de cada una o que corresponde a la información de las filas de la matriz. Eso será igual a ¿qué? Pues a una lista vacía que voy a ir llenando con ayuda de un for. Por cada fecha en la lista de fechas, dos puntitos, pues voy a agregar el mes de esa fecha en mi lista.
¿Qué le envío entonces? Pues de la fecha invoco la función split. ¿Y cuál va a ser el split? Pues el split se va a realizar por el guión, porque ya sé que así está separado, y me voy a quedar con el elemento en el índice 1, que es el que tiene el dato del mes, ¿verdad? 02, Min, ¿cuál 01, lista de fechas? ¿Cómo? Fecha en lista de fechas. Esa, o sea, arriba en el L foro. fechas, ¿no? L fechas está aquí, ¿no? Es lo que recibe, son todas las fechas Sí, que sí. tenemos desde el principio, ¿ya? Dale. Ok. Entonces, vamos a imprimir hasta ahí. Vamos a imprimir hasta ahí porque si no se van a perder entre una lista y la otra. Imprimamos meses, fechas, filas, y vamos a invocar a la función para probarlo. Miren, esta es la lista llamada meses, fechas, filas, ¿verdad? 03, 05, 05, 07, porque son los meses extraídos de las fechas, ¿verdad? Y hay tantas fechas como filas en la matriz, ¿cierto? Ok, entonces, esa lista además la voy a convertir en arreglo porque luego lo voy a usar en una indexación booleana. Entonces, np, subguión, meses, fechas, filas es igual a emp.write y le voy a enviar mi lista que es meses, fechas, filas. Estoy creando un arreglo con esa lista, es decir, con esa que acabo de imprimir, ¿no? Y pues, ¿qué más? Ahora, además necesito de mi matriz, porque necesito sacar un total por las fechas, por el mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si de una vez sumamos por fechas? Y luego filtramos las fechas por el mes correspondiente para escribir el total en mi archivo. Entonces, yo puedo sumar para obtener el total por fechas y para eso tendría que sumar mi matriz por filas, ¿no? Y a eso le voy a llamar suma por fechas, ¿ok? Suma por fechas que será igual a ¿qué? Desde mi variable m invoco a sum y le envío el axis igual a 1 para que sume por filas, ¿ok? Y vamos a imprimir hasta ahí suma por fechas, para no perder el hilo. Déjenme además poner un print entre una cosa y la otra para que se note la diferencia. Ya, entonces, este es mi vector de las fechas, bueno, mi lista ahorita, ¿no? De las fechas de las filas. Y esto de acá, ¿qué sería? Sería un vector con el total que se vendió de todos los artículos por cada una de las fechas. Ok, entonces para la primera fecha, que es creo 20 de marzo, se vendieron 246. Esa es la cantidad de todos los artículos, sin diferenciar artículos. Luego, para la siguiente fecha, que es el 4 de mayo, se vendieron 117 artículos, sin importar el tipo. Luego, 76 artículos para el 31 de mayo, y así sucesivamente por cada una de las fechas, ¿ok? Por lo tanto, esta lista o ese vector que construí antes es paralelo a este de acá, ¿no? Paralelo, porque aquí hay tantos elementos como fechas hay, y aquí hay tantos elementos como fechas hay. Son paralelos, ¿verdad? Por lo tanto, puedo hacer una operación de NumPy entre ellos, ¿verdad? Pero ya mismo, todavía no. Vamos a recorrer para analizar por enero, cuáles son las fechas de enero. Me quedo con los totales de enero y los sumo y los escribo en mi archivo. Luego, para febrero, busco de este vector cuáles son las fechas que les corresponden a febrero, sumo las cantidades, escribo en el archivo y ya está febrero. Y así con marzo, y así con abril, y así con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué necesito recorrer? No voy a recorrer esto porque si no me va a generar un archivo para marzo, luego para mayo, nuevamente para mayo, luego o sea, va a haber repetidos. Entonces, por eso es mi lista de acá, mi vector de acá, para recorrerlo una sola vez cada mes. Y por cada mes que obtenga aquí, voy a ir a filtrar estos datos del vector de suma por fechas. Entonces, por cada, podemos recorrerlo por índice incluso. Por i in range, puede ser números meses punto size. Ahí me va a decir cuántos elementos hay en ese vector, ¿verdad? Y va a crear una secuencia entre 0 y pues el número de meses sin incluir el límite superior, ¿verdad? Sin incluir la cantidad como tal. Ya, entonces, lo siguiente, ¿dónde está entonces el número del mes? Número de mes es igual a ¿qué? A números meses
en el índice I. Entonces, la primera vez va a ser 0,1, porque I va a valer 0. La segunda vez será 0,2, porque I va a valer 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Para qué quiero ese número de mes? Para filtrar. ¿Para filtrar qué? Para filtrar donde los tiene repetidos. Ok, entonces realmente lo que voy a obtener será, ¿dónde está? Suma por fechas. Los elementos de este vector, donde se cumpla que los datos de este vector serán igual a ¿qué? Al mes que estoy analizando en esa iteración, es decir, igual al número mes. Entonces la condición aquí debe ser suma de fechas, suma por fechas donde NP subguión meses fecha fila sea igual a ¿qué? Al mes, al número del mes. Al número del mes que tengo en esta variable de aquí, ¿no? Entonces, en la primera iteración será cuando este vector sea igual a ¿qué? Este vector, ¿no? Sea igual a ¿qué? A 0, 1. Porque este es el primer elemento de números meses, ¿verdad? Y estoy recorriendo números meses. La segunda iteración será cuando este vector sea igual a ¿qué? A 0, 2, porque se habrá movido a esta posición. En la siguiente iteración será cuando este vector sea igual a ¿qué? A este valor de acá, 0, 3, como una cadena. ¿Ok? Entonces aquí tengo cadenas, acá tengo cadenas, no hay problema con la comparación, ¿no? Además puedo hacer esto, poner aquí un vector, poner acá otro, porque ya les había dicho yo que tanto este como el de acá son paralelos. ¿Ok? Ya, entonces en ese punto eso me retorna un vector que va a ser igual a ¿qué? A todos los elementos de ese mes. Y vamos a imprimirlo hasta ahí. Voy a ponerle suma mes y vamos a imprimir suma mes para que lo vean uno por uno. A ver. Miren esto, para el mes 01, este es el vector que extrajo a partir de ¿dónde? De todo este vector de acá, ¿no? Pues los que son iguales a 01 serán los que están, las cantidades que están en esta posición, ¿sí ven? Obtuvo todas estas cantidades. Para 02 obtuvo todas estas de acá. Para 03, todas estas cantidades. Por ejemplo, para estos meses no había, porque es que no hay fechas de diciembre, ni de noviembre, ni de octubre, ni de septiembre. Entonces, por eso esos vectores en ese caso están vacíos. Y ya casi que tengo la información para escribir por cada mes, pero no me piden escribir los totales por cada una de las fechas, sino un solo total por mes. Así que lo que vamos a hacer ahí es que vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Todos estos vectores, ¿no? Perdón, todos los datos de ese vector. Entonces, sum. Para que no me lo dé así como un vector con valores independientes, que en realidad este es el de una fecha de enero, otra fecha de enero, otra fecha de enero, acá una fecha de febrero, febrero, febrero. En lugar de que me lo dé como un vector, lo que voy a hacer es sumar para obtener una sola cantidad. Y esa cantidad será la que voy a escribir entonces en el archivo. Entonces, suma mes, ya está. Puedo abrir mi archivo y escribir ese total. Voy a definir la variable archivito mes, que será igual a que open. Tiene que llamarse como el mes, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde saco el nombre del mes? Pues aquí, yo por eso definí esta lista antes. Entonces, de lista meses en el índice I. Lista meses en el índice I. ¿Por qué I? Porque recuerden que esto estoy recorriendo aquí, ¿verdad? Este vector por sus índices y este vector es paralelo a esta lista. Entonces, realmente va a recorrer 12 veces, ¿no? Y también tengo dos elementos en lista meses. Así que será lista meses en el índice I, concatenado con la extensión, que debe ser .txt. Lo abro con modo escritura y ya puedo escribir en él. Archivito mes.write, que voy a escribir en él. Voy a escribir la suma del mes. Pongámosle aquí un texto total. Dos puntitos, espacio, lo concateno con la suma del mes, que es un valor entero. Entonces tengo que convertirlo a cadena, ¿verdad? Suma mes, porque si no, no me va a dejar. Y ya. Ya, y al final lo cierro, ¿no? Entonces movamos esto acá abajo, después de imprimir. Ya, ahora sí, archivito mes.close, y ya está. ¿Okay? Entonces, cuando se ejecute esta función, dentro del for estoy abriendo el archivo, por lo tanto, dentro del for se cierra. Dentro del for
por cada valor de I se accederá a un elemento distinto de lista meses. La primera vez será N, luego será FEB, e irá creando un archivo también con ese nombre. Entonces, cuando yo ejecuto esto, me crea un archivo por cada mes del año. Miren, diciembre tiene 0 porque no habían fechas para diciembre. Si vamos a agosto, aquí sí tengo, ¿no? Miren cómo ahora ya me muestra los totales. Ya no me muestra el vector con el detalle por cada fecha de ese mes, sino que ahora me muestra los totales. Y esos mismos totales son los que están acá, ¿no? Entonces, para enero, por ejemplo, dice que es 905. Aquí tenía 905, ¿no? Está febrero, y bueno, les decía, diciembre no tiene porque diciembre no había fechas para diciembre, ¿no? Por eso sale 0. La función sum retornó 0 porque no había elementos para sumar ahí. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Hay un archivo para cada mes del año. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, el objetivo de esta clase era esto, practicar diferentes formas de crear archivos, que ustedes vean que no siempre el archivo va a tener la información súper explícita, separada por comas y todo maravilloso, no, sino que a veces también dentro de un archivo pueden complicarse las cosas. Los datos pueden estar agrupados o separados por diferentes símbolos y yo tengo que identificar luego cómo al particionarlos, extraer los datos de la forma correcta. Si yo elijo mal el carácter de partición, también luego extraer los datos se me va a complicar mucho más. Entonces, mejor leer bien la información que está en el archivo, cómo está plasmada, en qué orden, para poder luego acceder a ella de una forma correcta, ordenada, y que no se me complique luego el ejercicio. Porque imagínense, si por sí aquí ya los ejercicios son con algunas líneas que tengo que hacer, ¿no? Y no he usado formas que cuando es necesario, ¿no? Pero aún así hay algunas operaciones que hacer para llegar a la respuesta. Imagínense si además ustedes se complican al momento de traer los datos del archivo o de enviar los datos al archivo. ¿Ok? Ese era el objetivo de esta clase. Les decía que les dejo ese ejercicio 2.2 para que lo resuelvan ustedes, porque es para practicar NumPy. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Tienen una tarea que les decía, se habilita hoy a las 4 de la tarde. Esa tarea es una tarea acumulativa, es la tarea acumulativa 3, que es de esas tareas que les propongo para que practiquen de aquí hasta a la lección que tenemos el próximo jueves, ¿ok? No es obligación entregarla, les recomiendo que la practiquen porque he planteado ejercicios un poco similares a esto para que practiquen. Y en base a eso también será la elección. En la elección entonces se tomará NumPy y archivos, ¿verdad? Pueden ir listas también, estructuras de control solo cuando sean necesarias. Además, a partir de la clase del día martes, resolveré ejercicios incluyendo también diccionarios, porque yo ya les decía que en el examen del segundo parcial se va a tomar diccionarios también, y diccionarios anidados. Ya en el primer parcial se tomó diccionarios simples, no de un solo nivel. Ahora ya se tomarán diccionarios anidados y es importante que no se olviden del tema de manejar diccionarios. Así que empezaremos a resolver ejercicios así usando diccionarios, NumPy, archivos, todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ya? Esa clase será el día martes y el día jueves tenemos entonces nuestra lección 3. Miss, este es el último tema que vamos a ver. Archivos. No, también vamos a ver pandas, pero ya les voy a contar cómo vamos a hacer con pandas, que es la unidad número 8. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, entonces, ¿qué son los animales? Los animales, no sé a qué se refiere Ismael. Pandas, pandas, los animales, no, pandas la librería de NumPy, ¿no? A ver que les voy a enseñar los panditas animales, chicos. Bueno, entonces, nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Hagan la tarea, practiquen y prepárense para la elección de la siguiente semana. Ok, algo que les quería decir, chicos. ¿Quién tiene que vacunarse en la semana del 16 al 18 de agosto? En esa semana tenemos nuestro taller número 4, si no me equivoco. Sí, nuestro taller número 4, pero solo nos falta un taller en este parcial. Entonces, revisen quiénes tienen que vacunarse, verifiquen su fecha de vacunación, conversamos de esto en la siguiente clase,
Porque yo no sé, la otra vez alguien me dijo, ay, estuve hasta tardísimo haciendo la tarea porque me vacuné, me dio mucho sueño y no lo pude hacer a tiempo. Y yo, o sea, nadie me había hecho nada, ¿no? Entonces, me dio pena porque yo pude haber quizás no enviado una tarea tan pesada, pero ya pues nadie me dijo nada respecto a eso. Yo simplemente me limité a no enviar evaluaciones. O sea, no hubo lección, no hubo taller. Entonces, no quiero que vuelva a pasar lo mismo y menos con un taller. Esa semana hay taller. Entonces, del 16 al 18 de agosto tenemos un taller con ustedes. Si les toca vacunarse, creo que es el 19 de agosto con ustedes. Si les toca vacunarse ese día, verifiquen la planificación. Entonces, quiero que en la próxima clase les pregunto, por favor, no se olviden, o lo pueden dejar escrito en el chat de esta sesión. Y luego yo reviso. No me escriban por interno porque luego tengo que ir a buscar por cada chat. En el chat de esta sesión, quienes tienen que vacunarse el jueves 19 de agosto, porque si hay muchas personas que tienen que vacunarse ese día, entonces tenemos que reprogramar la actividad para que luego no vengan somnolientos al taller o con síntomas por la vacunación o porque no alcanzaron porque tenían que ir a hacer filas en SPOL o cosas así, ¿ya? Entonces vamos a tomar con tiempo medidas y entonces me van contando si es que ese día se les cruza, ¿ya? El 18 les toca, ok, el 18, el 19, eso, escriban en el chat de esta sesión, ¿ya? Y luego yo voy viendo cuántos les falta, ya, pero del 18 al 19 ya pueden hacer el taller, ¿o no? Ya lo vamos conversando, ¿ya? Voy a ver qué fecha podemos tomar el taller entonces. Lo que pasa es que si no, tendríamos como verlos a la última semana de clases. Y sería martes de taller, jueves de lección, como pasó en el primer parcial. Creo que me va a tocar hacer eso, porque por cualquier cosa, ¿no? Para que luego no pueda, no sé, les dio dolor de cabeza, les dio fiebre y no pudieron estar, entonces para que no se complique. Ya les voy contando sobre eso, pero déjenme ahí igual sus comentarios. Y ya, chicos, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase y ya se pueden retirar. Que tengan buena tarde. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Ok, hasta luego.